¿Y si te dijera que existen fotos y videos que podrían ser la prueba de que los viajes en el tiempo son reales? Desde relojes que no deberían existir hasta zapatillas modernas en épocas pasadas. Hoy exploraremos estas evidencias y por qué siguen fascinando tanto a escépticos como a creyentes. Número 16. Tumba de 400 años. En 2008, los arqueólogos descubrieron una tumba de 400 años de antigüedad en China. La tumba había estado sellada durante siglos, pero en su interior, encerrado en tierra y rocas, encontraron un anillo tallado con la inconfundible forma de un reloj de pulsera. Lo más extraño de todo es que incluso tenía la palabra Swiss grabada en el costado. Ahora bien, los relojes de pulsera no se habían inventado cuando se selló la tumba, y mucho menos relojes en miniatura del tamaño de un anillo como estos. Y Suiza ni siquiera existía como país hasta 1848. Así que la misteriosa representación de un reloj suizo dio lugar a algunas teorías interesantes. En primer lugar, que la persona enterrada en la tumba era un viajero en el tiempo que viajó al pasado con el anillo y lo dejó atrás. La segunda teoría, que el viajero en el tiempo era absolutamente diminuto y el anillo era su reloj de tamaño normal. Y la tercera teoría era, bueno, una visión más escéptica. Los escépticos argumentaron que, aunque la tumba no había sido abierta oficialmente en más de 400 años, alguien debió haber entrado a escondidas y perdido el anillo antes de que llegara el arqueólogo. Esta teoría parece más probable que la de los viajes en el tiempo, pero otros han argumentado que los arqueólogos tienden a ser bastante buenos a la hora de determinar si una tumba está debidamente sellada. Y aparentemente no se había robado nada de la tumba, como cabría esperar de un intruso de este tipo. Sin embargo, los críticos más duros sugirieron que el descubrimiento podría no haber ocurrido nunca. Aunque la noticia fue compartida por medios de comunicación semiconfiables como el Daily Mail, la información fue algo escasa y no ha habido actualizaciones oficiales desde entonces, lo que plantea dudas sobre la autenticidad de la historia. Estos puntos conflictivos significan que el misterio no se ha resuelto oficialmente. Así que, por el momento, depende de usted decidir con certeza si el anillo es evidencia de un torpe ladrón de tumbas, un desafortunado viajero en el tiempo que nunca regresó a casa o un periodista muy creativo. Número 15. La momia de Rolex Student Commons fue encontrada usando un reloj que envía mensajes de texto a través del tiempo. Ahora, un reloj que dobla el tiempo es una cosa, pero ¿qué pasa con un teléfono celular que apareció en el pasado? El esperado fue pintado por Ferdinand Waldmüller en 1860, pero vio un resurgimiento en popularidad en 2017, después de que la gente notara que su sujeto claramente estaba enviando mensajes de texto. Algunos comentaristas en línea afirmaron que esto era una prueba de viaje en el tiempo, y uno incluso editó el objeto en la mano de la niña para que emitiera luz como un teléfono. Estas fotos semi-alteradas notablemente convincentes se volvieron virales, por lo que un experto en arte austríaco llamado Gerald Weinpolter rápidamente aclaró las cosas al explicar que en el original de Waldmüller, la mujer en realidad sostiene un pequeño libro de oraciones, no un iPhone. La mujer está hojeando oraciones, no deslizando el dedo por Tinder. Pero la pose es notablemente similar, y puedo decirte que conozco a mucha gente para la que su teléfono y las aplicaciones de redes sociales que contiene son como una religión. Sin embargo, la pieza de Waldmüller no es la única pintura que se ha utilizado como prueba de los viajes en el tiempo. Número 14. iPhone. Este mural fue pintado por Umberto Romano en 1937 para honrar a William Pynchon, un colono que fundó Springfield, Massachusetts. Se supone que la llamativa camisa rosa de Pynchon es el foco central de la pintura, pero la mayoría de la gente está más interesada en su representación de un hombre nativo americano navegando en lo que parece increíblemente un iPhone. Entonces, ¿qué pasa aquí? Definitivamente no es un libro de oraciones. Si bien los historiadores han explicado que el objeto misterioso probablemente sea un espejo de mano o una cabeza de hacha, ya que ambos eran artículos comerciales comunes en ese momento y los espejos de mano eran particularmente valorados por los nativos. Sin embargo,
La forma en que el hombre nativo sostiene el objeto es tan parecida a un teléfono que no es difícil imaginar que el hombre es en realidad un viajero en el tiempo disfrazado, tuiteando en vivo la llegada de William o tomándose una selfie con su atrevido atuendo. Aparte de estas pinturas, también hay evidencia fotográfica que parece sugerir la existencia de viajeros en el tiempo que envían mensajes de texto, como esta foto de un trabajador de una fábrica en 1911. El hombre ciertamente parece estar navegando por Reddit en su hora de almuerzo, pero los escépticos han señalado que en realidad no se puede ver lo que sostiene y podría estar mirando un cuaderno o un reloj de bolsillo. Con todas estas explicaciones alternativas, es justo decir que la foto no es una evidencia concreta de los viajes en el tiempo, pero aún así, no puedo evitar preguntarme qué estarían enviando mensajes de texto las personas de la década de 1900 si existieran los teléfonos. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 13. Extraño sobrenatural. Si Hollywood nos ha enseñado algo sobre los viajes en el tiempo, es que un viajero en el tiempo no debe interferir con el pasado. Y conocer a tus antepasados o salvar la vida de alguien puede crear una paradoja que afecta al presente. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, algunos viajeros en el tiempo no obedecen estas reglas. Y en 2019, la vida de Sirdar Benidji fue salvada por un hombre que él cree que viajó a través del tiempo. Sorprendentemente, ese mismo momento fue captado por una cámara de seguridad. Extranjero. Este metraje muestra a Serdar de pie junto a un mercado en Adana, Turquía, cuando un extraño le toca el hombro. Cuando Serdar se dio la vuelta para hablar con el hombre, se encontró con la escotilla abierta de un camión que se dirigía hacia él. La advertencia del extraño le dio a Serdar tiempo suficiente para esquivar una colisión fatal con la escotilla, pero cuando Serdar se dio la vuelta para agradecerle por salvarle la vida, se había desvanecido en el aire. Cuando se publicó el video en línea, el hombre misterioso fue apodado un ángel guardián que viajó al pasado para salvar la vida de Serdar. Desafortunadamente, el extraño no ha dado un paso adelante para confirmar o negar estas teorías, por lo que aún no sabemos quién es, si sabía que la escotilla se abriría hacia Serdar o cómo desapareció después del incidente. Eso es un verdadero misterio. Número 12. Una lista de evidencias. Si los viajeros en el tiempo existen, han hecho un gran trabajo para mantener un perfil bajo. Sin embargo, algunos de ellos claramente se esconden a plena vista porque hay evidencia fotográfica de que las celebridades más famosas del mundo son capaces de viajar en el tiempo. Jay-Z tiene 99 problemas, pero viajar en el tiempo no es uno de ellos. Esto quedó claro en 2013, cuando la Biblioteca Pública de Nueva York compartió una foto de un hombre que se parecía exactamente a Jay-Z en una esquina de Harlem en 1939. Los dos hombres se parecen increíblemente y ambos son de Nueva York, aunque desafortunadamente no podemos saber si el Jay-Z de 1939 puede ofrecer versos tan memorables como su contraparte moderna. El rapero no es el único Lister cuyo doble ha aparecido en el pasado. La carrera de comedia de Eddie Murphy comenzó en la década de 1970, pero resulta que ha estado en el medio durante mucho más tiempo. Esta foto de la década de 1920 muestra a un hombre que se parece exactamente a Murphy y la figura anónima incluso comparte su bigote. El parecido entre estos hombres es asombroso, pero algunas personas tienen más de un doble. Vladimir Putin se convirtió en presidente de Rusia por primera vez en el año 2000, pero esta foto de la década de 1920 hace que parezca que ha estado sirviendo a su país durante más de 100 años. Este soldado ruso se parece a Putin, pero esta foto fue tomada justo después del final de la Primera Guerra Mundial. Putin también tiene otro doble histórico que fue fotografiado en 1941 luchando por Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, Putin no nació hasta 1952 y nunca sirvió en el ejército ruso, pero cuando comparas su apariencia con la de estos misteriosos soldados, el parecido es asombroso. Esto ha llevado a acusaciones de que Putin es un viajero en el tiempo que disfruta luchando en las guerras históricas de Rusia o un imperio de vampiros que ha estado vivo durante cientos de años. 11. Detener el tiempo del martillo.
Si bien muchos supuestos artefactos de viaje en el tiempo se pueden explicar fácilmente, algunos objetos misteriosos son mucho más desconcertantes. En 1936, una pareja de Londres, Texas, descubrió esto de primera mano después de salir a caminar y tropezar con un martillo atrapado dentro de una roca. Cuando mostraron su descubrimiento a algunos expertos, determinaron que probablemente se trataba de un tipo de martillo utilizado por los herreros estadounidenses a finales del siglo XIX. Cuando los propietarios del martillo hicieron analizar la roca circundante en un laboratorio, descubrieron que se había formado hace más de 100 millones de años, cuando la Tierra estaba gobernada por el T-Rex. El hecho de que una roca antigua rodeara el martillo del siglo XIX convenció a algunas personas de que un viajero en el tiempo se llevó la herramienta al pasado y la perdió, o que era evidencia de una megacivilización antigua perdida hace mucho tiempo. Sin embargo, los geólogos pronto postularon una teoría más racional. Explicaron que si alguien dejaba caer el martillo en una grieta en la roca del Cretácico, los minerales podrían formarse gradualmente alrededor del objeto en solo unos pocos cientos de años. Para el ojo inexperto, esta capa de minerales se vería exactamente como el resto de la roca del Cretácico, aunque se formó mucho más recientemente. Actualmente, el martillo de Londres es propiedad de un coleccionista privado que afirma que es evidencia de una sociedad antigua, pero se niega a permitir que los científicos realicen más pruebas en los minerales que rodean la herramienta. Si me preguntas, eso es una gran señal de alerta de que su teoría es un montón de tonterías. Pero, vaya, si no es divertido imaginar el martillo siendo utilizado por viajeros en el tiempo que querían luchar cuerpo a cuerpo contra dinosaurios. Número 10. Zapatillas hace mucho tiempo. En 2016, los arqueólogos descubrieron algo completamente extraño: un par de zapatillas de 1500 años de antigüedad. Estos artefactos antiguos fueron encontrados enterrados en las montañas Altai de Mongolia y se parecían mucho a los diseños de calzado de Adidas y K-Swiss. No es difícil ver por qué la gente interpretó este hallazgo como una prueba de un viajero en el tiempo aficionado a las zapatillas que encontró su destino en la antigua Mongolia. Sin embargo, los arqueólogos explicaron más tarde que cuando examinaron adecuadamente el descubrimiento en un laboratorio, encontraron que las supuestas zapatillas furtivas, que las pruebas confirmaron que se habían producido hace más de un milenio, eran en realidad un par de botas de cuero cosidas a mano que eran típicas de la época. Los patrones de rayas no son tan modernos como se piensa, ya que en la Biblia hebrea se describen prendas de rayas, y los antiguos egipcios usaban calcetines de rayas como estos. Así que, si bien esta elección de moda es poco más que una coincidencia en su parecido con Adidas, no es la única vez que se ha acusado a un individuo histórico de usar zapatillas modernas. Esta pintura de 1652 es Retrato de un niño de Ferdinand Bull. La pieza se exhibió en la National Gallery de Londres en 2019 y durante la exposición muchos visitantes bromearon diciendo que la marca blanca en las zapatillas del niño se parecía mucho al logotipo de Nike. La National Gallery incluso publicó sobre esta observación en Twitter, pidiendo a sus seguidores que detectaran el detalle moderno en la pieza. Después de que esta publicación se volviera viral, algunas personas en línea comenzaron a sugerir que el niño realmente usaba zapatillas Nike. Estas teorías sobre el calzado de viaje en el tiempo se reforzaron con la difusión de fotos editadas que giraban la mancha blanca para que se pareciera aún más a una marca de Nike. Finalmente, los expertos en arte intervinieron y explicaron que la marca blanca en el zapato del niño no es el logotipo de una marca, sino su calcetín. Explicaron que los zapatos del siglo XVII a menudo se diseñaban con pequeños agujeros en los lados que dejaban al descubierto los calcetines del usuario. Como resultado, los zapatos antiguos de los niños resultaron más adecuados para un baile formal en la corte real que para un concurso de triples en una cancha de baloncesto. Número 9. Moda futurista. Cuando miramos a través de la historia, podemos identificar diferentes periodos de tiempo por sus distintas tendencias de moda. Los hombres de las cavernas usaban pieles, los romanos usaban togas y los hombres de la década de 1940 usaban trajes a medida y sombreros. Aparte de este hombre,
Ahora bien, estas gafas de sol hipster, camiseta estampada y cámara digital no desentonarían en una cafetería moderna. Pero increíblemente, esta foto fue tomada en Columbia Británica en 1941. El estilo del hombre simplemente no encaja en absoluto con la época, y los teóricos de la conspiración han argumentado que su moda futurista es evidencia de que era un viajero en el tiempo. El hombre no parece un caballero típico de los años 40, pero puede haber una explicación lógica para sus elecciones de moda. En primer lugar, la aparente camiseta estampada del viajero en el tiempo es en realidad casi con certeza un jersey de punto que lleva el logo de los Montreal Maroons, un antiguo equipo de hockey profesional que solía competir en la NHL. Los Maroons se disolvieron por completo en 1947, por lo que es poco probable que un hombre del futuro tenga una de sus camisetas. Además, las gafas de sol del hombre pueden verse como un accesorio moderno, pero en realidad estaban ampliamente disponibles en los años 40. La revista Life dijo que las gafas de sol eran una nueva moda en 1938, por lo que este hombre podría haber comprado fácilmente un par en 1941. Del mismo modo, la cámara del hombre puede parecer moderna, pero las cámaras pequeñas como el telémetro Kodak 35 estaban ampliamente disponibles para el público en 1941 y podría haber comprado una en cualquier tienda de electrónica. Toda esta evidencia sugiere fuertemente que el atuendo del hombre podría haber sido comprado en los años 40, por lo que probablemente sea un tipo elegante para quien lo único que desafía al tiempo es su vestuario único y atemporal. Ahora bien, hay un atuendo que usan legítimamente los verdaderos viajeros en el tiempo de nuestro mundo, pero tendrás que quedarte hasta más tarde para descubrir cuál es. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. Factual Non-Fiction. Ahora bien, esta próxima pieza de evidencia no es solo una foto granulada, es un libro completo. Futility es una novela de ficción escrita por Morgan Robertson en 1898, y la trama sigue a un barco británico llamado Titán, que se hunde en el Océano Atlántico Norte después de chocar con un iceberg. ¿Te suena vagamente familiar? Cuando se publicó el libro, tuvo un éxito moderado, pero recibió una nueva ola de atención 14 años después de su publicación, cuando el RMS Titanic se hundió exactamente de la misma manera. El libro de Robertson predijo perfectamente el desastre, y existen algunas similitudes increíbles entre el Titanic y el Titán ficticio. Los barcos ficticios y no ficticios eran transatlánticos de lujo que se consideraban insumergibles. Sin embargo, ambos se hundieron en el Océano Atlántico en abril, y en ambos casos no había suficientes botes salvavidas para salvar a todos los pasajeros. Estas similitudes son bastante extrañas. Entonces, cuando el Titanic se hundió en 1912, muchas personas acusaron a Robertson de ser un viajero en el tiempo que sabía que la tragedia iba a suceder. Morgan afirmó que las similitudes eran pura coincidencia y que su libro se basaba en su amplio conocimiento de la construcción naval y su creencia de que un iceberg era la forma más probable de que un transatlántico de lujo se hundiera. Sin embargo, no todos estaban convencidos, y los teóricos de la conspiración todavía comparan la portada de Futility con pinturas del Titanic para demostrar la existencia del viaje en el tiempo. Número 7. Una interferencia extraña. En 2020, una TikToker llamada Snaquarius recibió una llamada de un viajero en el tiempo que le enviaba una advertencia del pasado. Espero que vuelva a suceder. Snaquarius filmó este TikTok mientras conducía por Wollongong, Australia, y escuchaba una estación de radio clásica llamada Fine Music Sydney. Mientras intentaba escuchar a Mozart, su radio comenzó a recibir algunas interferencias cuando una voz crepitante dijo: «Estás en contacto con el Consejo del Tiempo», junto con una advertencia sobre tragedias. Las vistas llegaron a TikTok de Snaquarius cuando los espectadores teorizaron que la radio estaba captando interferencias de viajeros del tiempo que transmitían información secreta. Incluso los comentaristas escépticos lucharon por encontrar una explicación racional para la transmisión hasta que apareció Fine Music.
Sydney se puso en contacto con Snaquarius y sugirió una solución altamente inesperada para el misterio. Explicaron que cuando su radio comenzó a recibir la transmisión espeluznante, debe haber estado conduciendo por el Breakout Bar, una sala de escape en Wollongong. ¿Por qué? Bueno, uno de sus acertijos requiere que los jugadores tomen una radio FM y encuentren una frecuencia secreta que mostrará un mensaje de un viajero del tiempo entre comillas. Resulta que este mensaje se reproduce en 102.5 FM, la misma frecuencia que utiliza Fine Music Sydney. Normalmente, el Breakout Bar transmite el mensaje a un nivel de potencia bajo para que nadie que esté fuera de la sala de escape pueda sintonizarlo. Sin embargo, en esta ocasión, parece que lo omitieron con la configuración de potencia incorrecta, lo que permitió que el rango de transmisión se extendiera más allá del edificio y llegara al auto de Snaquarius, colocándola inadvertidamente en el centro de atención de un fanático futurista de Time Travel Mystery. Número 6. Batalla atemporal entre dos fuerzas poderosas. En 1995, Mike Tyson terminó una condena de 3 años en prisión antes de regresar al ring y pelear contra Pat McNeely en el MGM Grand. El regreso de Tyson fue un gran evento, pero hoy se vio eclipsado por un tipo entre la multitud que parecía estar tomando fotos de Tyson con un teléfono inteligente. Ninguno de los teléfonos celulares primitivos de 1995 podía tomar fotos, lo que llevó a los teóricos en línea a creer que un viajero en el tiempo asistió a la pelea icónica y usó un teléfono inteligente para tomar algunas fotografías. En 2020, Mike Tyson reconoció públicamente esta teoría en su podcast, admitiendo que el sitio lo había asustado cuando alguien compartió la imagen con él. Sin embargo, los escépticos han argumentado que el dispositivo del hombre misterioso probablemente sea solo una videocámara pequeña, como la Logitech 4 Photoman. Estas videocámaras estaban disponibles en los años 90 y sus diseños portátiles se parecen mucho al dispositivo del hombre, además de compartir un factor de forma vagamente similar con los teléfonos inteligentes modernos. Sin embargo, esta parece ser la explicación probable. Para ser honesto, si fuera un viajero en el tiempo, no podía pensar en muchos eventos deportivos mejores para viajar al pasado que una pelea de Mike Tyson en los años 90, atendiendo llamadas. Sigamos con la idea de los teléfonos móviles que alteran el tiempo ahora, ¿de acuerdo? Número 5. Teléfono celular. Esta foto de 1943 muestra a un grupo de soldados pasando el rato en una calle de Reykjavik, Islandia, mientras un hombre con una gabardina habla por un teléfono celular en el fondo. Los teléfonos móviles no existían en los años 40, por lo que algunas personas creen que el hombre es un viajero en el tiempo o un espía de guerra que utiliza alguna tecnología secreta. Estas teorías son bastante interesantes, pero los escépticos han señalado que no hay forma de probarlas. Y el hombre también podría estar haciendo algo mucho menos interesante, como sacarse un poco de cerumen de la oreja. La foto de Grady definitivamente no es concluyente, pero hay evidencia en video real de alguien hablando por un teléfono celular en 1928. Este clip es un metraje detrás de escena de Circus, una película de Charlie Chaplin de los años 20. La imagen de un teléfono celular en una película muda es bastante loca, pero los expertos han propuesto una hipótesis convincente que no involucra viajes en el tiempo. En 1924, la empresa de tecnología de comunicaciones Siemens inventó un audífono portátil que consistía en un amplificador de micrófono que el usuario sostiene en su oído. Esta acción imita de cerca la forma en que usamos nuestros teléfonos celulares. Número 4. La nueva Catedral de Salamanca. Es un impresionante edificio en España que se construyó entre 1513 y 1733. La fachada de la catedral está cubierta de tallas ornamentadas con representaciones de criaturas míticas, personajes históricos y la inconfundible imagen de un astronauta. Ahora bien, ¿cómo es que un astronauta termina tallado en un edificio de 500 años de antigüedad? ¿Es solo una coincidencia? Bueno, no. Definitivamente es un astronauta, pero aquí te explico por qué está ahí. Resulta que la catedral fue restaurada en 1992 y un restaurador llamado Jerónimo García se encargó del proyecto. Es tradición que los restauradores añadan nuevos detalles a un edificio antiguo como firma,
y el gobierno de Salamanca permitió a Jerónimo añadir algunas tallas modernas a la fachada, incluida una gárgola comiendo un helado y un astronauta flotando en el espacio. Sin embargo, estas tallas modernas replican perfectamente el estilo de la fachada original de la catedral, así que realmente parece que un viajero en el tiempo viajó al siglo XVI para tallarlas. Número 3. Migos Mystery. Si el viaje en el tiempo realmente existiera, todos querríamos visitar la construcción de las pirámides, los dinosaurios y cierta guardería austriaca en 1889. Sin embargo, este supuesto viajero en el tiempo regresó a Francia en la década de 1940, ayudó a derrotar a las potencias del eje y se dio un golpe para celebrar. Ahora bien, si eres un entusiasta de la tendencia de baile de hip hop como yo, sabrás que el dabbing se popularizó en 2015 y nuestros bisabuelos definitivamente no lo practicaban en la década de 1940. Esto ha convencido a algunos internautas de que el soldado británico en esta imagen viral es un viajero en el tiempo. Como era de esperar, la foto tiene una explicación más racional. Resulta que la D en D-Day no significa dab, y estos soldados endurecidos son en realidad actores mimados que trabajan como extras en la película Dunkerque. El director Christopher Nolan contrató a más de 6 extras para representar a soldados en su película, y antes de que alguien alterara esta foto con un filtro en blanco y negro, mostraba claramente a uno de ellos haciendo dubbing para celebrar el final de un largo día en el set, en lugar de la victoria en Europa. Este metraje de un baile de Fortnite del alunizaje, aunque completamente real, totalmente real. Número 2. Fósiles falsos. En 2016, un periódico británico llamado Express afirmó que los arqueólogos habían encontrado algo notablemente extraño durante una excavación en Austria. El objeto se parecía mucho a un teléfono móvil de los años 90, pero cuando los arqueólogos lo dataron en un laboratorio, descubrieron que tenía más de 800 años. También determinaron que su teclado estaba escrito en cuneiforme, una antigua forma de escritura que se utilizaba hace 5500 años en Oriente Medio. El Express dio a entender que el teclado cuneiforme era una prueba de los viajes en el tiempo. Sin embargo, cuando su artículo se volvió viral en Internet, un artista llamado Carl Weingartner dio un paso adelante para explicar que el artefacto era en realidad una de sus esculturas. Weingartner creó la escultura en 2012, pero cuando publicó fotos de ella en Internet, los foros de conspiración comenzaron a volver a publicarlas junto con la historia falsa sobre los arqueólogos austriacos. Cuando el Express informó sobre su historia en 2016, no compartió el origen real del artefacto. Desafortunadamente, a pesar de que el Express es un periódico popular, a menudo ha sido culpable de presentar titulares sensacionalistas falsos como este. Así que recuerden, tengan cuidado de dónde obtienen las noticias. Si bien los viejos teléfonos Nokia pueden ser ultraduraderos y muy versátiles, su gama de especificaciones no cubre del todo los viajes en el tiempo. Hasta donde sabemos, un incidente igualmente sensacionalista ocurrió en 2009 cuando supuestamente se descubrió un controlador de N64 de los años 90 fosilizado en una roca. Los teóricos de la conspiración cuestionaron el hallazgo, dado el tiempo necesario para la formación de fósiles. En realidad, era parte de Modern Fossils, una exhibición del artista Christopher Lock, quien fundió tecnología antigua en concreto. Aunque sus piezas fueron creadas intencionalmente, existen casos similares accidentales. En 2020, se viralizó la imagen de un teléfono Nokia encontrado dentro de una roca. La explicación más probable es que quedó atrapado cuando vertieron mortero en una construcción. ¿Pero es posible el viaje en el tiempo según la ciencia? Sorprendentemente, sí. Número 1. Descargo de responsabilidad completo. Los científicos no han descubierto cómo viajar al pasado, pero en 1905, Albert Einstein demostró que viajar al futuro es posible. Resulta que esta es la foto más convincente que puede demostrar que el viaje en el tiempo es real, porque esta pizarra contiene la teoría de la relatividad especial de Einstein. Esta teoría y su contraparte de la relatividad general son bastante famosas,
pero la mayoría de la gente no sabe que partes de estas teorías detallan cómo la velocidad a la que viaja un objeto y su distancia de una fuente gravitatoria masiva como la Tierra pueden afectar la forma en que el objeto experimenta el tiempo. Suena un poco extraño, ¿no? Bueno, eso es lo que también pensaron los fabricantes racionales de algunos de los primeros satélites GPS. Sin embargo, cuando enviaron sus satélites, que tenían relojes atómicos precisos al nanosegundo, se sorprendieron por lo que encontraron a los pocos minutos de activarse en comparación con los relojes que tenían en la Tierra. Los relojes internos de los satélites funcionaban ligeramente más rápido por un factor suficiente para hacer que las lecturas del GPS fueran inútiles. En cuestión de horas, las lecturas del GPS eran inexactas por decenas de millas. Los satélites GPS requieren sistemas de compensación porque demostraron las teorías de Einstein. La relatividad especial indica que el tiempo es más lento para objetos en movimiento rápido, mientras la relatividad general señala que el tiempo es más rápido lejos de la gravedad. En órbita terrestre, estos efectos no se cancelan completamente, predominando la relatividad general. Por ello, los objetos orbitando experimentan el tiempo más rápido que en la Tierra, excepto a velocidades muy altas. Por ejemplo, un viaje espacial al 95% de la velocidad de la luz durante 10 años equivaldría a 32 años en la Tierra debido a la dilatación temporal. Así, los astronautas que pasan largo tiempo en el espacio son técnicamente viajeros en el tiempo. Nos vemos en el próximo video.